Hola, buenas noches. Bienvenidos a este resumen especial de Red Más Noticias sobre los principales hechos que marcaron el 2014. El proceso de paz, la reelección del presidente Santos, el desastre de una justicia cada vez más inoperante, Mauricio, y el caos de Bogotá, que alcanzó a tener 3 alcaldes en un solo mes. Todo esto hizo parte del eje informativo de este año. Pero no todo fueron malas noticias. La selección Colombia ocupó el 5º lugar en el Mundial de Fútbol y James Rodríguez fue el goleador del torneo. Además, el ciclista Nairo Quintana ganó el Giro de Italia. Además, fuimos testigos de los cambios en el mundo, especialmente el acercamiento diplomático entre Estados Unidos y Cuba. Y lamentablemente este año perdimos al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Así transcurrió 2014 y así lo vio Red Más Noticias. La política del país se movió en torno al proceso de paz. Fue tema central para gobierno, para la oposición y para todos los partidos. Y desde luego, el 2014 fue el año de las elecciones. En una durísima campaña, Santos fue reelegido. La carrera política de este año empezó con las elecciones. Una campaña intensa se vivió en todo el país, en donde partidos y candidatos se disputaron los votos para una curul en el Congreso y la entrada triunfal a la Casa de Nariño. Después de una larga jornada de votación, la U, el Centro Democrático y los conservadores obtuvieron las mayorías en Senado, mientras que en Cámara encabezaron los liberales, la U y los conservadores. El senador más votado fue Jorge Robledo del Polo con 191.910 votos y la senadora más votada fue Claudia López de Alianza Verde con 81.045 votos. Y la fuerza electoral de este Congreso la tiene la bancada costeña con 31 senadores. Este panorama le dio paso a las elecciones presidenciales que determinaron la continuidad de Juan Manuel Santos o el regreso del uribismo al poder. En primera vuelta lideró el candidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga. Luego vinieron las alianzas. Clara López del Polo, el expresidente César Gaviria del Liberalismo y el alcalde de Bogotá Gustavo Petro anunciaron su apoyo a Santos. Una campaña a favor de Colombia, en pro de Colombia, no en contra de nadie. Mientras que Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial del Partido Conservador, se alió con Óscar Iván Zuluaga. Nosotros estamos convencidos que la victoria de Óscar Iván Zuluaga va a ser muy amplia porque el país necesita avanzar hacia la paz, pero una paz con condiciones. Pero definitivamente lo que marcó el debate nacional y dividió al país fue el proceso de paz. Primero, la paz. Definió la reelección de Santos y la distribución de las curules en el Congreso. Las negociaciones tuvieron avances importantes este año. En plena campaña se anunció un acuerdo parcial sobre narcotráfico y participación política. Me han reportado sobre el acuerdo alcanzado en torno al tercer punto de la agenda temática y es el relativo a la solución del problema de las drogas ilícitas. En 2 años que lleva el proceso de paz se presentó la más grave crisis, lo que produjo la suspensión de los diálogos, el secuestro por parte de las FARC y posterior liberación del general activo Rubén Alzate y sus acompañantes. Se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas. Tras las liberaciones y nuevos ataques contra la población civil, la guerrilla de las FARC tomó la más sorprendente decisión en medio de las discusiones de La Habana. Por primera vez en 11 procesos de paz que ha adelantado con distintos gobiernos, declaró indefinidamente un cese unilateral de hostilidades con veeduría internacional. Cuando abrimos el regalo, hay un tallo lleno de espinas. Pero mientras gobierno y FARC se ponen de acuerdo, el Congreso adelanta una dura batalla por este mismo tema con las cabezas visibles de los partidos. La bancada de la Unidad Nacional trató por todos los medios de contrarrestar la oposición del uribismo, pero el Centro Democrático se enfrascó en las críticas al gobierno. Equiparan a las Fuerzas Armadas de la democracia colombiana con terroristas, por Dios. Y usted ha acusado, y su bancada también, al gobierno de Juan Manuel Santos de prohijar y propiciar este debate. Eso es una falacia para la galería. Fue novedoso ver a un expresidente liderar su propia bancada en el Congreso. Para todos se hicieron notar. Juntos decidían si desarmaban el quórum para las votaciones, cómo iban a votar los proyectos y fueron siempre los primeros en llegar y los últimos en irse. Senador Uribe, con respecto a sus afirmaciones, simplemente no me voy a referir
El debate más candente del Congreso lo dio Iván Cepeda contra Álvaro Uribe por paramilitarismo. Estamos ante una relación comercial entre Álvaro Uribe y el cartel de Medellín. Para anunciar que me retiro transitoriamente para dirigirme a la Corte Suprema de Justicia, a radicar pruebas probatorias de la mayor importancia en relación con este nuevo evento difamatorio. Y esta discusión dejó varias heridas entre amigos congresistas. Pero como a uno le llegan cosas, le entregaré a usted y a la justicia los informes de inteligencia militar sobre la relación de cheques que a usted le dieron los carteles de la droga y sobre los cuales no ha habido la debida investigación. Las injurias y las calumnias, el señor senador Uribe tendrá que tragárselas él solo. Nunca antes el país, desde que se instauró la figura de la vicepresidencia en 1991, había tenido un vicepresidente con tanto poder. Germán Vargas Lleras maneja un billonario presupuesto. Es jefe de los ministerios de Vivienda, Transporte, Superintendencia de Industria y Comercio y de Notariado y Registro. De asignarle recursos a Bogotá para que ejecute finalmente las grandes obras que en materia de movilidad y de seguridad está reclamando la ciudad. Una nueva correría política tendrá que darse el otro año por cuenta de las elecciones regionales. Los santistas, la izquierda y los independientes desde ya piensan estrategias para frenar a los uribistas en el territorio nacional. Y para ahondar en estos temas de la política, de lo que sucedió en este 2014, nos acompaña hoy en el estudio el ex senador Juan Lozano, quien es hoy columnista del periódico El Tiempo, pero además trabaja en Blue Radio como analista político. Doctor Lozano, así que ¿quién mejor que usted para analizar lo que pasó en el 2014? Bienvenido. Muchas gracias, Camila. Muy contento de estar aquí. ¿Podemos decir efectivamente que la paz fue la protagonista de este año? ¿O no la paz, el proceso de paz? Sin duda, porque los dos grandes hechos políticos del año, el diálogo en La Habana y la reelección del presidente Santos, estuvieron marcados por el signo de la paz, de manera que ese es ciertamente el gran tema del 2014. Doctor Lozano, pero a través de la paz y antes de la paz vinieron las elecciones. ¿Qué elecciones tan reñidas, qué elecciones tan peleadas? Y ahora revisando lo que pasó en el año, uno casi que dice, eso se definió entre la señora Mechas del video de Juanpa y por otro lado la loca de los que andaba las naranjas. Una cosa así de simple, fue algo muy, muy sutil. ¿Cómo fue esa definición? Una campaña con un país muy polarizado, con una presencia muy fuerte de un sector de oposición que irrumpió en un tiempo relativamente breve y con un escenario que solamente había ocurrido una vez en Colombia y es una primera vuelta con un ganador y una segunda vuelta con otro ganador. Entre primera y segunda vuelta había una enorme sensibilidad, la gente realmente estaba tomando una decisión electoral y ahí cada día sucedían episodios que al final marcaron ese resultado. ¿Y el factor decisivo cuál fue? Porque a la postre vinimos a ver diferencias ya de matices, de fondo entre Juan Manuel Santos y la oposición, pero en ese momento, en esa recta final, ¿el factor decisivo cuál fue? Una mezcla de cosas. Entre primera y segunda vuelta hubo en la comunicación pública una mejor campaña de Santos, sin duda. Doña Mechas, que yo no sé si fue providencial o montada, pero llegó allá Doña Mechas y tuvo un éxito enorme. En contraste, la campaña de la loca de las naranjas fue muy desafortunada. Logró el presidente Santos conformar una coalición anti-Uribe muy fuerte. Él logró convocar sectores que no eran próximos a su línea ideológica con la promesa de la paz y con el elemento común de enfrentar a Álvaro Uribe, y eso tuvo una inercia muy importante entre primera y segunda vuelta. Yo creo que eso, sumado obviamente a unas maquinarias muy fuertes que se echaron a andar, maquinarias que gravitaron en torno del gobierno nacional, y eso logró máquina anti-Uribe. Y Doña Mechas logró, en tiempos del Mundial de Fútbol, donde Colombia creía que todo era posible, que podíamos meter todos los goles, que la paz estaba a la vuelta de la esquina, generó un clima que condujo a la reelección del presidente. Y hay un gran protagonista que no estaba metido en la campaña presidencial, pero que se llama el fiscal general de la Nación. Muchos temas terminaron en la fiscalía. Dinero del narcotráfico metidos, investigados por la fiscalía, y el tema del hacker. Quizá de dinero del narcotráfico alcanzamos este año terminando sabiendo que no tenía nada que ver con Juan Manuel Santos y la campaña pasada, pero el tema del hacker sigue en la agenda del fiscal. ¿Cómo cree que va a solucionar eso el fiscal? Pues creo que el 2015 será un año
fuertemente judicial. Para el 2015 vienen unas turbulencias políticas y unas turbulencias judiciales. El proceso en la Fiscalía por la filtración de dineros del narcotráfico en la campaña del presidente Santos fue archivado. No encontró la Fiscalía mérito para proceder, pero como usted dice, sigue vivo el tema del hacker, y el fiscal, en distintas declaraciones antes de terminar el año, dejó abierta la puerta y prácticamente telegrafió unas decisiones que serán duras el año entrante, porque dijo que ese proceso avanza. El fiscal tiene además una posición en materia de justicia transicional que es muy importante en el proceso de paz. El fiscal, sin duda, se convirtió en uno de los referentes de la discusión judicial y de la discusión política en Colombia. Mire, doctor Lozano, este año que pasó y en esta campaña en particular se revivieron los odios de una manera, estábamos polarizados, la gente se estaba detestando literalmente. ¿Podremos en el otro año, en el 2015, cerrar esas heridas? ¿Será que hay esos acercamientos políticos entre la hoy oposición, el Centro Democrático y el gobierno y el proceso de paz? ¿Usted cree que eso es posible que se vaya a dar en el 2015? Yo creo que donde están las cosas se requiere establecer si puede haber coincidencias en los grandes temas. Pongo un ejemplo para ilustrar lo que digo. La fórmula para resolver el problema de los militares y los guerrilleros en la justicia transicional. Es imposible pensar que Santos y Uribe se vayan a dar un abrazo de buenos amigos y una reconciliación pero ya ha habido con balada romántica. De su sector, del sector uribista, un poco claro, a aceptar algunas cosas del proceso de paz. Acuerdo en torno de temas sustanciales, es posible que se pueda construir un escenario de diálogo más constructivo que lo que ha ocurrido hasta ahora. Los elementos que han generado la polarización solo se resuelve si hay fórmulas jurídicas y políticas que resuelvan los asuntos más contenciosos en el diálogo de La Habana. Pero eso no es de encuentros fraternos en Palacio, eso no es del amigo secreto, eso no es de un abrazo para que se sanen las heridas, eso es de grandes temas en Colombia para establecer si se puede o no encontrar una fórmula. Y la fórmula, creo yo, gira en torno de la sostenibilidad de un acuerdo de paz. Bueno, cerremos por donde arrancamos, con el tema de la paz, doctor Juan Lozano. En este año vimos toda clase de matices. Al comienzo la gente diciendo, nah, eso es carreta. Después cuando se acercó el Mundial y las elecciones, la esperanza de que esto se va a lograr. Y hoy muy poca gente dice, no se va a lograr. Todo el mundo dice, eso es un hecho inevitable prácticamente. ¿Cómo vio la evolución de la paz y qué espera usted para el año entrante? En el análisis del 2014, lo que ocurrió cuando secuestraron al general Alzate es muy revelador. La gente no le pidió a Santos acabe con el proceso de paz. El gran clamor no fue Santos, levántese de la mesa y mande al diablo a las FARC. El clamor fue introdúzcale correctivos al proceso de La Habana. Póngale a las FARC la vara alta para que cumplan con su compromiso. Lo que vimos en el 2014 fue, de parte de las FARC, más discurso, más carreta, mucha declaración en La Habana y mucha reiteración terrorista. Las FARC fueron de nuevo unos criminales de lesa humanidad. Las FARC se comportaron como una caterva de bandidos terroristas. Lo que hizo las FARC en el 2014 fue horrible, pero termina el año con la oferta del cese unilateral. El presidente Santos sabe que tiene que refrendar ante el pueblo un acuerdo de paz y sabe que eso exige de las FARC un compromiso verdadero, demostrar con hechos de paz. Entonces, en el 2015, eso es lo que va a estar sobre el tapete. Si las FARC pasan del discurso a la acción, cesando el reclutamiento de menores, permitiendo que retornen los secuestrados, manteniendo el cese que han ofrecido para diciembre, el proceso podrá tener un camino. Creo que a Santos le queda como lección de lo de Alzate que el país lo acompañaría, estaría dispuesto a acompañarlo si las FARC cumplen con una oferta real de paz. Y mire lo interesante cómo termina el año, con una carta de Luis Carlos Restrepo desde la entraña del uribismo diciendo no se puede estar totalmente de espaldas al proceso de paz, sino exigiendo en el proceso de paz verificación y compromiso real. Pero además termina el año después del episodio que usted narra del general Alzate, con la mayoría de los colombianos queriendo que no se levanten de la mesa y que el diálogo se reanude, porque una de las grandes lecciones que dejó ese episodio es que la mayoría de los sectores dijeron, sí, pasó lo del general Alzate, pero queremos que la negociación siga. La mayoría no dijo, queremos irnos a la guerra de nuevo. Exactamente. Y eso está acompañado de la gente diciéndole a Santos, hágale, presidente,
llegue a un acuerdo, pero llegue a un acuerdo que sea sostenible, no un acuerdo de impunidad, digamos, en que las FARC puedan, los negociadores de La Habana, gozar de toda clase de prerrogativas y privilegios y la tropa de las FARC delinquiendo y narcotraficando y reclutando menores. Digamos que la ecuación, aunque esto es brutal decirlo así, pero para ilustrarlo gráficamente, la ecuación no puede terminar en guerrilleros gobernando, la tropa delinquiendo y los militares presos. Tiene que haber una fórmula integral de justicia transicional que desmovilice, que garantice que efectivamente el acuerdo se traduce en que entreguen las armas y el presidente tendrá acompañamiento. Si el presidente logra eso, recibirá apoyo popular. Si no, lo que va a pasar también es que la paciencia de los colombianos se colma por la reiteración de hechos criminales por parte de las FARC. Pues vamos a ver qué pasa en el 2015. Doctor Lozano, muchas gracias por venir a hablar con nosotros de lo que había pasado con el proceso de paz en este 2014 que se termina. A ustedes, muchas gracias por la invitación y ojalá nos venga un buen 2015 para todos. Eso esperamos todos. A lo largo del 2014 se conocieron varios escándalos judiciales que marcaron la agenda de las noticias del país. La infiltración al proceso de paz, las denuncias durante la campaña electoral, la absolución a Carlos Cárdenas por la muerte de Luis Andrés Colmenares y el accidente de la autopista norte con 134 donde murieron 4 personas. A esto además se le sumó el paro judicial que lleva más de 2 meses. En febrero se reveló la existencia de Andrómeda, una sala de interceptación ubicada en el sector de galerías que se camuflaba bajo la fachada de un restaurante y un café de internet. Lo que no es aceptable, bajo ningún punto de vista, es que esa inteligencia se haga contra los ciudadanos legítimos. El CTI de la Fiscalía, una semana antes, en completo sigilo, allanó el lugar. Sin embargo, desde allí, al parecer, inteligencia del Ejército infiltró a varios de los negociadores de paz del gobierno y al mismo proceso de paz. La información que ha surgido de una operación de inteligencia donde aparentemente se le estaba haciendo inteligencia a funcionarios del Estado, específicamente los negociadores del proceso de paz en La Habana, es algo totalmente inaceptable. Casi 3 meses después, pero esta vez en el norte de Bogotá, el CTI allanó otra sala de interceptaciones. Ese día en la tarde se conocería el escándalo del hacker Sepúlveda. Es el esposo de la actriz Lina Luna, quien al parecer trabajó para la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. Su función sería la de infiltrar nuevamente el proceso de paz y sus protagonistas, además de hacerle campaña negra al presidente Santos que buscaba la reelección. Ni en esa única visita a la oficina del señor Sepúlveda, ni en ninguna otra en mi vida he abordado temas ilegales. Hoy, 7 meses después, no se sabe con certeza qué pudo haberse realizado desde Andrómeda y la sala del hacker Sepúlveda, pero en la actualidad hay 10 personas vinculadas con esta investigación que el próximo año entregaría sus primeros resultados. Casi al mismo tiempo que se conoció de las salas de interceptaciones, el país se preparaba para las elecciones presidenciales. El uribismo, que abanderaba la candidatura de Óscar Iván Zuluaga a la presidencia, denunció el supuesto ingreso de $12 millones del narcotráfico a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el 2010. Además, he entregado información conducente a establecer que el hacker, controlado por uno de los receptores del dinero del narcotráfico, fue un montaje contra Óscar Iván Zuluaga. Se trataba de dinero de los hermanos Comba, que habrían entregado supuestamente a un abogado a cambio de que éste lograra organizar el sometimiento a la justicia de estos y otros narcotraficantes, lo que sucedería durante el mandato de Santos. He ratificado y adicionado información grave sobre dinero del narcotráfico a asesores suyos que se habrían utilizado también para pagar deudas de esa campaña. La Fiscalía ordenó tomar la declaración de los Comba en Estados Unidos, del abogado Ignacio Londoño y otros implicados en esta denuncia como el propio Uribe. Recientemente, Red Más Noticias informó en primicia que la Fiscalía no encontró evidencias de las denuncias sobre narcotráfico en la campaña Santos 2010. Casi 4 años después de la muerte de Luis Andrés Colmenares, el 6 de junio, el juez 27 de conocimiento absolvió a Carlos Andrés Cárdenas como sospechoso de la muerte del joven universitario. El tribunal confirmará la sentencia absolutoria proferida por el juzgado de primera instancia. Cárdenas fue vinculado a la investigación como supuesto responsable de los delitos de homicidio y soborno. Pero lo que importa es lo que siempre alegamos y lo que siempre demostramos, que Carlos Cárdenas era inocente. La decisión fue apelada y fuertemente debatida por las partes procesales de este polémico caso. No se logró demostrar la responsabilidad de ese criminal, pero eso no termina aquí.
Nosotros seguiremos hasta el último día de nuestras vidas porque vamos a demostrar quiénes fueron los responsables de la muerte de Luis. Sin embargo, el 8 de octubre, a pocos días de que se cumpliera un año más de la muerte del joven, el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia confirmó la inocencia de Carlos Cárdenas en la muerte de Colmenares. Hubo un homicidio y a mi hijo lo mataron. Pero antes de terminar su fallo, advirtió algo más. El análisis objetivo e imparcial de las pruebas periciales aportadas por la Fiscalía suministra fundamento para concluir que el traumatismo craneoencefálico que afectó a Luis Andrés Colmenares Escobar se produjo en razón del comportamiento violento desplegado por terceras personas. Ahora, se espera que una vez se levante el paro judicial se reanude el juicio en contra de Laura Moreno y Jessy Quintero, las dos únicas jóvenes que en la actualidad están vinculadas como coautoras del homicidio de Colmenares. En lo corrido del año, casi 5.000 accidentes de tránsito se han presentado en todo el país, la mitad de ellos relacionados con conductores que se encontraban en estado de ebriedad. En la madrugada del pasado 2 de diciembre, un fuerte accidente de la autopista norte con calle 134 de Bogotá dejó como resultados 4 muertos. El responsable, al parecer, sería Ernesto Manzanera, de 24 años de edad, que supuestamente conducía a 180 kilómetros por hora y quien después del accidente huyó del lugar de los hechos. La Fiscalía consideró y sigue considerando que es un peligro para la sociedad y para las víctimas, teniendo en cuenta que ya está probado que esta persona condujo su vehículo a más de 180 kilómetros por hora. Manzanera se presentó 15 horas después del accidente ante un fiscal. 2 días después, en una audiencia, un juez lo dejó en libertad, decisión que rechazó la Fiscalía y los familiares de las 4 víctimas. Para completar, un sector nacional judicial liderado por Freddy Machado convocó a paro judicial a partir del 9 de octubre, cerrando juzgados y tribunales en todo el país. La huelga se extendió por más de 2 meses y el sindicato asegura que el paro se mantendrá incluso un mes después de regresar de la vacancia judicial. Y precisamente para analizar el momento por el que atraviesa la justicia, nosotros hemos invitado a otro de los panelistas y analistas que vienen constantemente aquí a Red Más Noticias, al doctor Juan Manuel Charri. Doctor Charri, muy buenas noches y nuevamente qué maravilla tenerlo aquí en este 2015 buenas con noches, nosotros. Mil gracias por la invitación. Bueno, doctor Charri, terminamos el 2014 muy preocupados por la justicia, en paro de hecho, nos fuimos a vacancia judicial y todavía estamos esperando a ver, después de las vacaciones, si la justicia sigue en paro. ¿Qué le espera a la rama en el 2015? Pues lamentablemente pareciera que la rama judicial tocó fondo, tiene muchos problemas, está politizada, la política está judicializada, tenemos hipertrofia de la rama, o sea, 4 cabezas, congestión en los despachos judiciales, impunidad, y ahora estamos viendo cómo se burocratizó la rama y es presa de demandas sindicales. Bueno, doctor Charri, pero si uno habla solamente del paro, uno dice, bueno, que hagan algo, que les hagan el reajuste salarial, que les reconozcan la nivelación con la Fiscalía, lo que sea. Pero es que el problema, como usted dice, va de arriba a abajo. ¿Uno qué hace con una rama que se autogobierna, que se gobierna a sí misma, que se hace favores, que hace carruseles, que desde arriba hasta abajo tiene todos los vicios del mundo y nadie le puede meter mano? Pues como decía, parece que tocamos fondo. Y el intento de reforma a la justicia con concertación de los magistrados demostró ser un procedimiento totalmente equivocado, que llevó a un fracaso estruendoso y no se le ha vuelto a plantear una reforma a la rama judicial, sino unos pequeños retoques en el proyecto de equilibrio de poderes. O sea que usted es amigo de promover una reforma a la justicia mucho menos concertada, más conducida por un gobierno que quizás no sea por debilidad política. ¿O? Yo diría que como están las cosas, y que no suene parecido al proceso de paz, solo hay una vía para reformar de fondo la rama judicial, que es una asamblea constituyente. O sea, ¿usted está de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente, pero doctor no Charri? para el tema de la paz, sino para el tema de la reforma a la justicia. Lo que pasa es que ahí se congregan varias cosas, y entonces hay diferentes sectores que le están apostando a la Asamblea Nacional Constituyente, las FARC, el uribismo y algunos juristas, Mauricio. Eso es como el arbolito de Navidad que acabamos de tener, que todo el mundo le colgaba su bolita y le ponía su animalito. Lo que pasa es que tenemos una desafortunada coyuntura política donde muchos temas están confluyendo en torno a la fórmula de asamblea constituyente, pero el tema de la reforma a la justicia implica que no haya un bloqueo por parte de la Corte Constitucional en torno a las reformas. Como está hoy en día planteado, cualquier reforma que limite los poderes de la Corte Constitucional o que no sea del agrado de las altas corporaciones judiciales va a ser declarada inexequible. De manera que solo hay una vía, la asamblea constituyente o constitucional si se quiere. Sí. Y confluyó con el tema de la paz y con otras reformas. Venga, me salgo un poco de ese tema, pero vuelvo al tema de la justicia que tiene que ver con eso, lo que pasa en las cárceles del país. ¿Este 2015 va a ser un año de una masacre carcelaria? Por lo que vemos, todas las cárceles hacinadas y la solución es mínima. Bueno, los índices de hacinamiento son terribles y la violación de derechos humanos inmensa, pero nos movemos en unas soluciones pendulares.
Queremos subir las penas y se nos llenan las cárceles. Y entonces se nos llenan las cárceles y bajamos las penas y damos concesiones para desocuparlas. Sí. Y no tenemos soluciones estructurales. Y lo más grave, no tenemos una política criminal coherente. Doctor Charri, hay un tema sobre el que la gente se pregunta permanentemente. A medida que van avanzando los diálogos de paz en La Habana y que las FARC quieren ir un poquito más allá corriendo la cerca para lograr más impunidad, todo el mundo dice, bueno, ¿y la justicia internacional qué? Finalmente lo que hagamos acá con justicia transicional nos va a ayudar o no, o tarde o temprano la Corte Internacional nos va a caer encima como ha caído la Corte Interamericana de Justicia en Colombia. Bueno, lo cierto es que el proceso de paz finalmente es un proceso de justicia transicional, o sea, un proceso con beneficios a cambio de verdad, reparación y no repetición. Pero ya la fiscal de la Corte Penal Internacional dijo, el tema de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra tiene que tener sanciones efectivas de pérdida de la libertad, así sea con rebajas. De manera que no hay un campo ilimitado para la justicia colombiana. Tenemos que tener una justicia mínima y si esa justicia mínima no funciona, operarán los mecanismos internacionales en la Corte Penal Internacional. Doctor Charri, hablando de la justicia en torno al proceso de paz, pero asimismo de la rama como tal, ¿qué tanto daño o qué tanto bien le hace a la justicia tener unas cabezas tan visibles y que se meten en todos los debates y son tan notorias? Me explico. El fiscal general de la Nación, tuvimos a la contralora Sandra Morelli, tenemos al procurador Alejandro Ordóñez. En un momento dado, en el 2014, sentimos que cada uno trataba de figurar más. ¿Eso qué tanto daño le hizo a la rama? En mi opinión, están cumpliendo roles equivocados. La rama judicial es una rama de ejecución, de aplicación de la ley, de dirimir conflictos, de interpretar la norma para que se aplique correctamente. No son órganos propiamente políticos. Y lo cierto es que funcionarios judiciales como el fiscal, incluso la Corte Constitucional, están jugando roles políticos y son roles equivocados que desgastan la rama, le quitan credibilidad y le quitan imparcialidad. Bueno, doctor Charri, para terminar, supongamos que hay Asamblea Constitucional y que a usted lo paran en la puerta y se le aparece el genio de la lámpara y usted dice, vea, lléveme estos 3 deseos a la Asamblea Constitucional para mejorar la rama judicial. ¿Cuáles son esos 3? Yo diría que una sola corporación judicial, tecnologías de la información y de las comunicaciones y un método de selección de los magistrados que demuestre que es independiente y que llegan los más capaces. Todo bastante arriba. Sus 3 deseos están más arriba. Bueno, las técnicas no. Yo creo que si aplicamos técnicas de la información y de las comunicaciones y sistematizamos la justicia, podemos tener procedimientos expeditos para todos los que demandan justicia en la base. Doctor Charri, antes de que se vaya, ¿y en sus deseos no está mayor presupuesto para la rama judicial? En mi opinión no es un problema de plata, es un problema de buena estructura, buen diseño y que no haya apetitos burocráticos. Pues doctor Juan Manuel Charri, muchas gracias por venir a hablar de la justicia del 2014 que ya se fue y de este 2015 que estamos empezando. Muchísimas gracias a ustedes. Y Bogotá vivió un 2014 intenso. Tras la destitución del alcalde Gustavo Petro, la ciudad tuvo 3 alcaldes en menos de un mes. Sin embargo, Petro volvió en medio de escándalos como el proyecto del humedal de la Conejera de su concuñado, la suspensión del POT y una ciudad afectada por la inseguridad y el caos en la movilidad. El año empezó con un alcalde Petro decidido a defender su mandato. La inhabilidad de la Procuraduría, sentenciada el 9 de diciembre del 2013, fue conjurada por el mandatario con la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con los polémicos y frecuentes balconazos de un alcalde dispuesto a no dejarse sacar del Palacio Líbano tan fácil. Cuando el Consejo de Estado, en una mayoría solo determinada por los amigos y las amigas íntimas del procurador, decidió negarle al alcalde y a la ciudad de Bogotá el derecho a la tutela, entonces ganamos el máximo de los derechos, las medidas cautelares. La estocada final parecía ser la que le dio el presidente Santos el 19 de marzo al destituirlo definitivamente y nombrar como alcalde encargado al entonces ministro de Trabajo, Rafael Pardo, quien no reinaría mucho, pues el gobierno tuvo que escoger el reemplazo de Petro de una terna enviada por el movimiento progresista. La elegida fue la exsecretaria de Hábitat, María Mercedes Maldonado. Aún le quedaban salvavidas a Petro. Un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá obligó al gobierno a lo inimaginable, restituirlo de inmediato. Fuimos notificados de una tutela en donde se ordena al presidente de la República a restituir al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Una fiesta se desató en la alcaldía. Era el regreso de Petro.
Lejos de las movidas políticas, la ciudad se estremeció el 27 de marzo con el ataque con ácido contra Natalia Ponce de León. El responsable, Jonathan Vega, fue capturado a los pocos días y hoy permanece en la cárcel La Picota. Es quitarle el rostro, la identidad, la persona, todo a cualquier ser humano. Es que yo ni siquiera lo entiendo, pero solo le pido justicia y que no vengan ácidos. Natalia se convierte entonces en símbolo de las mujeres atacadas con sustancias peligrosas, un fenómeno que Red Más Noticias evidenció con un informe especial donde se demostró lo fácil que es comprar ácido en las calles de Bogotá. ¿Es sulfúrico? Ese vale 5.000 la... ¿Me vende también el sulfúrico? El vendedor, que en la zona es conocido como Jaime, admite el peligro que representa la sustancia. Va a salir porque eso se quema. Sí, hay que tener cuidado. Es que llevan y queman a las viejas. Sí, ¿es el que llevan para qué? Para quemar. ¿Para quemar a las mujeres? Sí. El 2 de abril, el POT de Petro sufre un duro golpe. El Consejo de Estado lo suspende con el argumento de que el alcalde no podía aprobarlo por decreto. Un mes después, la indignación vuelve a Bogotá, con la muerte de Marco Tulio Sevillano, un habitante de calle que es quemado vivo en compañía de su perrita en un caño cercano a la Universidad Javeriana. Como nunca antes, universitarios y ciudadanos en general despidieron al hombre con honores. Es mal hecho, porque así lo hicieron con él, así lo hacen con nosotros. Somos indigentes, somos de la calle, pero sí, merecemos un respeto como todo el mundo, como usted lo merece. A finales de julio, camiones del ejército sembraron el pánico entre los jóvenes en mora de definir su situación militar. Red Más Noticias es el único medio que registra las denominadas batidas ilegales, un fenómeno que fue tema de discusión meses después en el Congreso. La movilidad seguía siendo también el dolor de cabeza de los bogotanos. En otro informe, registramos los males capitales de la autopista norte. Según los propios usuarios del sistema, la estación de Toberín, desbordó su capacidad hace rato. El 1 de septiembre, un fallo del Consejo de Estado le devolvió las corridas de toros a Bogotá, suspendidas por el alcalde Gustavo Petro. La incertidumbre judicial sobre el futuro de la fiesta brava llevó a un grupo de novilleros a realizar una huelga de hambre en la Plaza de Toros. El 24 de septiembre, el universitario Alejandro Vargas es golpeado brutalmente por una pareja de punks en el sector de Chapinero. El caso queda registrado en video y los responsables son llevados a audiencia, donde señalan que no iniciaron la pelea. Si tú tuvieras a esos muchachos que le hicieron esto a tu hijo, ¿qué les dirías? Que son unos asesinos, asesinos son. ¿Dónde están las mamás? ¿Dónde está la familia de ellos? Pero en octubre, el alcalde vuelve a hacer noticia por una nueva polémica. Esta vez por cuenta de un proyecto urbanístico que adelanta Carlos Gutiérrez, su concuñado, en un lote cercano al humedal La Conejera. El distrito asegura que la construcción no invade el terreno de la reserva. Un mes después, el 4 de noviembre, una emergencia ambiental sin precedentes se cierne sobre el aire de los bogotanos. Más de 600.000 llantas resultan quemadas en un gigantesco incendio en una bodega de Fontibón. El responsable es el dueño de una empresa llamada Greenear Group. El 16 de diciembre, la ciudad se conmovió por la historia de abuso y maltrato contra 4 hermanos de Ciudad Bolívar. El dueño de la casa donde vivían, la hermana de los pequeños y su esposo fueron vinculados al caso. Como hemos tenido varios invitados, pues para la sección de Bogotá no podíamos quedarnos atrás y para tomarle el pulso precisamente a la situación de la capital de la República, estamos aquí en el estudio con el concejal Juan Carlos Flores. Doctor Flores, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, no sé si me permiten desearles feliz año, todavía se puede, ¿no? Claro que sí, feliz año, estamos empezando este 2015 con mucha energía y esperamos que ustedes, los concejales de Bogotá y asimismo el alcalde de la ciudad también. ¿Usted vislumbra un panorama muy gris para este 2015 en Bogotá? ¿Usted que es bastante crítico? Dios la oiga frente a sus buenos deseos. Bien, pues el Consejo tiene una clarísima responsabilidad frente a muchos de los asuntos de la ciudad. Somos 45 piscos. Y señoras, imagínese usted, yo soy apenas uno de esos pisquitos. Bueno, que muchos pisquitos murieron allí el 24 y la cena de Año Nuevo. Y otro lado de la responsabilidad está de mano del alcalde. Yo creo que el alcalde tiene un desafío frente a sí y es, digamos, el año pasado lo dedicó a defenderse, marchas, contramarchas, a salir de campaña por el presidente Santos.
Ojalá que este año lo aproveche para recuperar algunas áreas donde las tiene muy descuidadas. Doctor Flores, ya que usted habla de marchas y contramarchas, ¿qué pasó con la revocatoria del mandato del alcalde Gustavo Petro? Porque se fue el 2014, el Consejo de Estado se quedó estudiando las cosas y finalmente no hubo votación en las urnas para saber si el alcalde se quedaba o se iba. Camila, yo creo que el alcalde ya se queda, ya digamos que lo saquen este 2015, está terminando su mandato, tendrían que nombrar un alcalde interino. Y me parece que es bueno que al final los bogotanos hagan un balance concreto, digamos, qué de todo lo que prometió el alcalde hizo. Porque si se va, él se va a justificar y se va a lavar las manos como Poncio Pilatos y va a decir, no hice nada porque me lo impidieron. Y es mejor que se pueda decir qué hizo y qué no hizo. Pero concejal Flores, ¿a usted no le parece que en el fondo todo ese episodio que vivimos el año pasado en que Petro se iba, no se iba y demás, terminó como fortaleciéndolo porque como que la gente se aburrió del tema, finalmente volvió, las elecciones presidenciales borraron todo, el apoyo del gobierno nacional a Petro como que lo fortaleció y nadie le volvió a pedir cuentas de la misma manera que lo hacía antes de que se diera todo ese proceso? ¿A usted no le parece que como que quedó ahí en una inercia que a la opinión pública la dejó medio desentendida de los problemas? Sin duda, Mauricio, pero no por una decisión ciudadana, sino por una decisión de la justicia. Cuando usted mira todas las encuestas, entre un 70 y un 75% de los bogotanos están descontentos con lo que ocurre en la ciudad. Gallup lo dijo el año pasado, en el 2014, que la encuesta Gallup lleva midiendo Bogotá 20 años y que en esos 20 años el gobierno de Petro es el momento de mayor pesimismo en la historia de Bogotá. Entonces me parece que hay una insatisfacción represada que probablemente la veamos en octubre, que probablemente Mauricio sea uno de los protagonistas de la vida política de Bogotá este año. Mire, Juan Carlos, todo el año 2014 el alcalde Petro estuvo rodeado de un ambiente de corrupción. Pero en ese ambiente de corrupción nunca le dieron ni nombre ni apellido. La justicia nunca supo o nunca nos enteró de quién era la persona que está detrás de la corrupción supuestamente aquí de Bogotá. ¿Usted cree que en el 2015 va a aparecer ese nombre y el apellido? ¿Quién está frente de la corrupción de Bogotá? Juan Pablo, hay hechos evidentísimos. Por ejemplo, la invasión del humedal de la Conejera. Esa invasión la hizo una constructora que se llama Praga. ¿Quién es el gerente de esa constructora? Se llama Juan Carlos Alcocer, que es... El concuñado. Es cuñado del alcalde Petro, es hermano de la señora esposa del alcalde Petro. ¿Y qué es lo que se ha evidenciado hasta el momento? Pues que diversas instancias distritales se hicieron las de la vista gorda. El alcalde inicialmente pimponeó la cosa y dijo, no, eso fueron otros gobiernos, pero está claro que fue este gobierno. A mí me parece que se ha habido una injerencia indebida de la familia política del alcalde y que el alcalde se ha hecho el de la vista gorda. El alcalde que tenía un telescopio poderosísimo para pillarse cualquier falla del gobierno que le precedió, el del nefasto gobierno de los Moreno, no ha tenido ni siquiera una de esas lupitas infantiles de bolsillo que uno cuando niño le gustaba que le regalaran para mirar los desafueros de su familia política. Mire, se vienen las elecciones a la alcaldía de Bogotá, pues las elecciones regionales en octubre. Usted decía que estamos, según Gallup, en el peor momento de percepción de los bogotanos y de la esperanza que se tiene sobre la ciudad. ¿Llevamos cuántos gobiernos del Polo Democrático, doctor Flores? Tres gobiernos del Polo Democrático y todo parece indicar, según las encuestas, por lo menos la que tenemos aquí en Red Más Noticias, que Clara López es la más opcionada para ganarse nuevamente la alcaldía. ¿Eso usted cree que va a pasar? Es decir, la gente está decepcionada de Bogotá, hemos tenido al Polo Democrático gobernando las últimas 3 administraciones y nuevamente los ciudadanos van a volver a escoger al Polo Democrático para que gobierne o siga gobernando la ciudad. Camila, en esa encuesta que usted tiene allí, menos de un tercio respaldan a la doctora Clara López. Los otros 2/3 de Bogotá aún no se han identificado. Me parece que ese es el interrogante clave de este año. Si esos 2/3 se van a unificar y van a decir no más estos 12 años de desgobierno de la ciudad. Eso está en manos de los ciudadanos, porque uno va por la calle y mucha gente dice, ¿qué hacemos con Bogotá? Yo lo que siempre les planteo es, les devuelvo la pregunta, le digo, ¿usted qué quiere hacer con Bogotá? Porque cada uno de nosotros puede votar y tomar una decisión. Claro. Pero doctor Juan Carlos Flores, para terminar con una visión optimista, supongamos que yo soy masoquista y me voy a lanzar a la alcaldía y le digo, venga Juan Carlos, cuénteme cuáles los 3 puntos de mi plataforma para sacar esta ciudad adelante y para ganarme ese 66% de votantes. Usted me dice cuáles son esos 3 puntos. Bueno, voy a tratar de comprimirlos y ser muy concreto. Yo creo que el primer punto es devolverle a esta ciudad la confianza en que tiene un alcalde que llega a gobernar, no que llega a ser candidato presidencial. Eso ha sido nefasto para Bogotá. El segundo punto es priorizar problemas. Y hay un problema absolutamente claro hoy, que es el problema de la inmovilidad de Bogotá. Ese es un segundo desafío. El tercer desafío es que esta ciudad tiene una deuda social
y sobre ella es que los polistas han ganado las elecciones 3 veces, pero las han ganado sin que haya realmente cambios de fondo. La informalidad llena por completo las calles de Bogotá, lo que significa que estos gobiernos no han dinamizado la economía. Usted es economista, Mauricio. Sí, señor. Y no me desmentirá si digo algo que no es cierto, que buena parte de la inversión más moderna que ha llegado a Colombia se ha ido para ciudades como Barranquilla o como Medellín. Entonces hay que volver a recuperar la confianza para que llegue inversión que genere buen empleo en Bogotá. Son algunos de los ingredientes de esa sopa que hace un buen candidato. Ahorita hablamos. Le deseo éxitos, ¿no? Sí, vamos a ver el horóscopo que me depara para este año y ahí lo molesto. Doctor Flores, muchísimas gracias por venir a hablar de Bogotá en este 2015, que sin duda será una de las elecciones más importantes que tendremos este año. Feliz noche. Gracias a ustedes y de nuevo feliz año, pues también a los televidentes de Red Más.